¿Por qué voy a confiar en lo que me estás diciendo si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Piedra y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México difieren? ¿Difieren de qué, perdón? En cuanto a todo esto. En cuanto al esfuerzo por localizar a las personas localizadas, la Comisión de Derechos Humanos, que está a los pies de la Presidencia de la República, dice una cosa. Yo te voy a decir la Comisión del Distrito Federal dice otra muy distinta. Perdón, tengo ¿Por qué deberías de confiar en lo que te estoy dando? Porque son las bases de datos públicas, no hay más información. Yo no vengo con una retórica a tratarte de convencer de algo que es falso. Vengo con datos y preparado para poderlo argumentar. No, por ejemplo, habla, pero no se vale lucrar con eso. No se vale lucrar con eso. Todo lo vuelven cifras. No somos cifras, somos seres humanos. Son personas y ese es el problema. Claro. Lo que no se vale es tratar de agarrar esta información, ¿no?, de analizarla de forma incorrecta y pegarle a un gobierno que ahora sí está haciendo acciones concretas para combatir desaparecer desaparecidos. Tema. No, bueno, claro que no, claro que no. Pero ¿sabes quién era experto en desaparecer desaparecidos? Felipe Calderón. Claro, por supuesto. Y Hernán Bermúdez Requena, que es por lo que lo están acusando. Sí, pero no, pero ese no. ¿Y dónde está? Porque ese es moreno. ¿Dónde está? No hay comparación. Está en la cárcel. Se ha hecho la oposición. ¿Y qué han hecho los comentócratas? Justamente lo que estabas tratando de hacer ahorita, Pepe, ¿no? Desaparecer. No, ahí están los puntos. Están desapareciendo los desaparecidos. Bueno, siguiente. Pero eso le molesta al poder. No. Les molesta porque con esto les estamos destruyendo la narrativa que han querido construir de que existen 132,000 personas desaparecidas. Y eso es falso. La manera como en México, y no digo Morena, en la manera en como en México, desde los tiempos de Felipe Calderón, Peña Nieto, López Obrador y ahora la doctora Sheinbaum, se han venido acumulando tal número voluminoso de desapariciones y mediante la estadística, mediante la aritmética, el gobierno quiere desaparecer a los desaparecidos. A ver, explícame, ¿por qué se enoja? Primero decir, no estamos enojados, me parece que es un tema que debe atenderse con mucho respeto, porque estamos buscando de personas que están desaparecidas, ¿no? Y en ese orden de ideas me parece que cualquier informe de quien sea debe de ser un informe serio, un informe que tenga datos. ¿Este no es serio? Me parece que es un informe contradictorio, un informe tendencioso. Y te voy a decir por qué. Fíjate, primero que todo, únicamente toma en consideración datos de 2009 a 2017, en una muestra que hace en 4 estados. Coahuila, Veracruz, en base a la información de estos 4 estados, en las conclusiones, ¿no? Da la impresión de que hace una confusión entre desapariciones que sucedieron en el pasado y que eran forzadas y que efectivamente formaba parte del Estado como una especie de metodología para desaparecer personas, con personas que han desaparecido y que no están necesariamente vinculadas con una acción del Estado, sino con otro tipo de circunstancias. Dicho lo anterior, ¿no?, lo que me parece muy relevante es cuál es la información real. Y te voy a dar muy rápido la radiografía de dónde estamos. Fíjate. Desde 1952, en nuestro país existen 394,645 registros de personas desaparecidas. Esto quiere decir que es lo que se ha registrado históricamente. 70 años. De acuerdo. De estos 394,000, fíjate qué dato te voy a dar. 262,111, ¿no?, han sido localizados, el 66%. Un dato que me parece relevante y que nos puede... Localizados a lo largo del tiempo por los distintos gobiernos. Por los distintos gobiernos. Muy bien. Y un dato que me parece relevante, Pepe, y además que ilustra mucho, es que de estos 262,111, 250,717, es decir, el 96% no hubo delito. No hay delito involucrado. Solamente en el 4%. ¿Quién lo dice? 11,394. La base de datos que tiene toda la información y que se empezó a constituir. Bueno, nos quedan 132,534 registros. Es decir, de estos 394,000, ya sabemos que 262,111 fueron localizados. Ya sabemos que 250,000 no corresponden a una actividad delictiva y 11,000 sí corresponden a una actividad delictiva. Correcto, pero nos quedan 130,000. Estos 130,000, ¿qué pasa con ellos? Fíjate qué datos te voy a dar. 46,742, es decir, el 36% corresponden a registros incorrectos. ¿Qué te quiero decir? Durante un tiempo la base de datos fue pública, es decir, tú podías publicar si querías, no necesitabas ningún filtro. Entonces hay puntos
hay signos de gato, hay Entonces asteriscos. ¿tú crees que la gente ponía nombres por gusto para desaparecer al chismoso del vecino? No, para nada. Lo que te estoy diciendo es que hay 46.742 registros sin que datos corresponden a información sin datos. Pues es una forma de desaparecer estadísticamente a las personas. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Cómo no? Ahí están y no se quitan de la base de datos porque entendemos que el tema es muy sensible, ¿no? Hombre. Pero ¿qué ha hecho la oposición? ¿Y qué han hecho los comentócratas? Justamente ¿Por qué te me quedas viendo? lo que estabas tratando de hacer ahorita, Pepe, ¿no? Desaparecer. No, ahí están los puntos. Están desapareciendo ahí están los las comas. desaparecidos. Bueno, siguiente. Pero eso le molesta al poder. No. Les molesta porque con esto les estamos destruyendo la narrativa que han querido construir de que existen 132,000 personas desaparecidas. Y eso es falso. 46.742 son registros sin datos. ¿De acuerdo? Puntos, comas, etcétera. Luego. Negligencia burocrática. 40.308. De esos 46,000, ¿dónde está la negligencia burocrática? También cuenta. No, a ver, si te estoy diciendo que la base de datos era una base de datos abierta, donde tú, ¿no? Que jamás lo harías, por supuesto, puedas subir y poner un punto. Un punto no implica un registro Eso que no pueda es. ser buscado. ¿Cómo te justificas? Pero siguiente, a ver, Pepe, siguiente, ¿no? Con actividades y registros después de la fecha de desaparición, 40.308. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que 40.308 personas que están en esa base de datos, tenemos información de que hicieron un cambio de domicilio en el INE, que tuvieron un matrimonio, que en el CURP hicieron una impresión. ¿Y por qué no van más a fondo e investigan a cada una? Ahí te va, se hizo un censo efectivamente. ¿Por qué no hay dinero? El censo permitió intersecretarial, que es permanente, no encontrar a 5.311 personas aproximadamente. Ahorita te doy el dato preciso para no equivocarme en este tema, ¿no? Para ser muy preciso. O sea, sí se lograron encontrar. Bueno, de estas personas lo que se asume es que están con vida. ¿Por qué? Porque hay registros de actividades posteriores. Pero no se ha investigado que realmente no hay prueba de vida. Acabas de tocar un tema importantísimo. No se puede sacar de la base de datos sin que exista prueba de vida. Y muchas veces se vuelve complicadísimo encontrar una persona que a lo mejor se fue a migrar a los Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor sacó una cédula, una tarjeta de identificación en un consulado. Se vuelve mucho más complicado, pero sabemos que tienen, después de que fueron reportadas desaparecidas, una actividad ante una autoridad que nos da la prueba de que estas personas deben seguir con vida. Ahora, ¿qué es lo real? Deberían ir a buscarlas. Sin duda, y se hace. Y no se hace. Sí se hace, por supuesto que se hace. No solamente eso, Pepe. Sin actividad a la fecha. Es decir, ¿cuáles sí corresponden a un número en donde hay una denuncia y después ya no hay actividad? 43.128, el 33%. Oye, son muchas, claro, son muchas. Oye, es importante, muy importante. Claro. Pero por lo menos nos da una radiografía muy clara de dónde está el diagnóstico del problema. Y eso me parece muy relevante porque... Pero lo que no quiere finalmente el gobierno, lo que no quiere el gobierno de la República es que este reporte sea motivo de elevar la protesta, el comentario ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, señalando a México como un país muy peligroso, de los más peligrosos del mundo, que no estando en guerra manifiesta una enorme cantidad de desaparecidos. Lo dejamos en 45,000. Porque no es preciso, porque reitero, toma en cuenta... Porque se le quitan los colores a... Toma en cuenta nada más un periodo de 2009 a 2017, pero lo peor todavía, no toma en consideración acciones que ha emprendido nuestro gobierno de combate contra este tipo de situaciones. Porque dices que hay malla opositora, malla política. Se creó, por ejemplo, la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Eso no lo contempla este informe. Se reformó la ley en materia de desaparición forzada y creamos la Base Nacional de Datos para tener carpetas de investigación de personas no localizadas, que eso no existía en el pasado, una plataforma única de identidad, ¿no? Un sistema nacional de alerta, búsqueda y localización de personas, un Banco Nacional de Datos Forenses. Imagínate que no teníamos un Banco Nacional de Datos Forenses. Se reforzó a la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas en la materia y estamos obligando ahora que cualquier denuncia que corresponda a una desaparición se abra una carpeta de investigación en el primer reporte. Es decir, antes que pasaba, no vuelva, tráigame, haga. ¿Por qué voy a confiar en lo que me estás diciendo? Si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Piedra,
y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México difieren. ¿Difieren de qué, perdón? En cuanto a todo esto. En cuanto al esfuerzo por localizar a las personas localizadas. La Comisión de Derechos Humanos, que está a los pies de la Presidencia de la República, dice una cosa. Yo te voy a decir la Comisión del Distrito Federal dice otra muy distinta. Perdón, tengo ¿Por qué deberías de confiar en lo que te estoy dando? Porque son las bases de datos públicas, no hay más información. Yo no vengo con una retórica a tratarte de convencer de algo que es falso. Vengo con datos y preparado para poderlo argumentar. No, por ejemplo, habla de 4.500 fosas clandestinas el informe de la Organización de las Naciones Unidas o de este comité, porque también hay que aclarar que no es un informe de la ONU todavía, corresponde a un comité. Lo que no te dicen es que la mayor parte de estas fosas clandestinas corresponden al periodo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es decir, la culpa a Calderón no es cierto. y a Peña Nieto, ver, te voy a dar un dato. Es lo más fácil. Te voy a dar un dato. 4T siempre va, ahí es donde pierde credibilidad. No, te voy a dar un dato de por qué es relevante. Acusemos a Calderón de todo, hombre. No, te voy a dar un dato de por qué es importantísimo. Y de veras, yo sé que te va a desilusionar y que a lo mejor por primera vez ya no vas a querer tanto a Felipe Calderón. Pero fíjate, en el sexenio de Vicente Fox, durante todo el sexenio de Vicente Fox, solamente hubo 950 personas desaparecidas. ¿Cuántas personas crees que hubo en el sexenio de Felipe Calderón que tanto te gusta? En uno hubo 950. ¿A cuánto crees que creció con Felipe Calderón? Te lo dijo. 17.327 desapariciones. ¿Qué implica eso? Implica un rompimiento en la política pública por haber lanzado una política pública en materia de seguridad en donde sacaron al ejército a disque combatir a la delincuencia, y hoy sabemos que Felipe Calderón, que Genaro García Luna, mientras combatían, y pongo comillas para la gente que no me escucha, que está ahí, no lo combatían, eran socios del Chapo Guzmán. ¿Qué sucede cuando hay una política con una expansividad como esta? Cuando es expansiva, es como si fuera una bomba. La bomba, cuando tú la lanzas, en un ejemplo análogo, genera daño. ¿Pero qué genera más daño? La onda expansiva, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el sexenio de Felipe Calderón fue un sexenio que generó 17.327. Pero fíjate lo peor, Enrique Peña Nieto, 34.557. Y entonces el análisis que presenta este comité de expertos, y también lo pongo entre comillas, ¿no?, está hablando de estas desapariciones, de esto, y a partir de esta información pretende hacer un juicio a la labor de nuestro gobierno. Y ahí está el error, Pepe. ¿Al Estado mexicano? Pues a nuestro gobierno, que es el que más acciones ha emprendido para poder combatir este fenómeno. Porque de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se habrían registrado entre 50 y 55.000 personas. ¿Son datos incorrectos? Sí, son datos incorrectos. La cifra exacta ronda alrededor de las 36.000 personas. Y sumado el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto, estás hablando de 52.657 personas. Reitero, el problema más importante se encuentra, y es el análisis que hace. Ahora, a ver, repito, no es lavarnos las manos. El día que entiendas que esto es un problema emocional para... Lo entiendo, familias, Pepe, lo que no han podido pero no se vale lucrar con eso. El duelo. No se vale lucrar con eso. Todo lo vuelven cifras. No somos cifras, somos seres humanos. Son personas, y ese es el problema. Claro. Lo que no se vale es tratar de agarrar esta información, ¿no?, de analizarla de forma incorrecta y pegarle a un gobierno que ahora sí está haciendo acciones concretas Lo que no se vale para combatir desaparecer este desaparecidos. tema. No, bueno, claro que no. Ahí. Claro que no. Pero ¿sabes quién era experto en desaparecer desaparecidos? Felipe Calderón. Felipe Calderón. Claro, por supuesto. Y Hernán Bermúdez Requena, que es por lo que lo están acusando. ¿Y dónde está? pero ese no. ¿Y dónde está? Porque ese es Moreno. A ver, ¿dónde está? No hay comparación. Está en la cárcel. A ver, la diferencia, para aclarar nada más. Mientras en el PAN condecoraban a estos delincuentes, nosotros los metemos a la cárcel. Muchas gracias. Qué bueno que viniste, ¿eh? Nos vemos pronto por aquí. Gracias. Vamos a una pausa. Muchas gracias. Gracias.